Muchas gracias. Buenos días. Bienvenidas todas, todos, todes. A nombre de la Embajada de Canadá en México, agradecemos su presencia en este evento virtual. Antes de comenzar, quisiera recordar a la audiencia que contamos con interpretación en español, inglés y francés. Para utilizarla, pueden hacer clic en el icono del mundo que se encuentra al pie de su pantalla. We have interpretation in English. Please click on the icon of a globe that is at the bottom of your screen. La interprétation en français est disponible. Vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de planète au bas de la page. Por otra parte, después de la participación de las panelistas, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Les pedimos que utilicen la función para preguntas que también aparece al pie de sus pantallas para enviarlas. Formulen, por favor, las preguntas de la manera más concreta posible e indiquen a quién van dirigidas. Si faltara tiempo para responder a las preguntas, pueden dejarnos su email en el chat y con gusto les enviaremos las respuestas. Ahora quisiera dar la palabra a Diane Redsky para unas palabras de reconocimiento. The floor is yours, Diane. Thank you. So today we honor our Indigenous sisters from across our nation and celebrate our diverse and vibrant cultures, languages, ceremonies, and shared values and natural laws throughout our traditional territories. We honor and recognize our matriarchs and ancestors who have protected and cared for our communities, our traditional teachings, and our responsibility to creation that made it possible for all of us to be here today, to reclaim our power and place. And I just have to say how incredibly powerful today's event is. Indigenous women from across Canada and Mexico on our solutions and decision-making reminds me of our teachings and the sacrifices our historical and current matriarchs make for all of us to be here today. It's a good day today. Thank you. And I'd like to pass it over for the Spanish, the Mexican acknowledgement. Guillermina, tienes la palabra. Hola, buen día. Padiush Gutele. Buen día a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Es un gusto encontrarnos aquí. Agradezco a las ancestras que nos permiten hermanarnos a través de este medio y encontrarnos mujeres desde diferentes latitudes, desde diferentes territorios. Muchas gracias a Embajada Canadá por esta invitación y bueno, pues agradecer también que vamos a poner aquí nuestras intenciones, nuestras palabras, que es un espacio amoroso y que podamos seguir construyendo juntas. Bien, les cedo la palabra. Muchas gracias, Diane y Guillermina. Demos la bienvenida, por favor, al embajador de Canadá en México, Graham Clark, quien nos dirigirá unas palabras. Embajador Clark, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Adriana. Thank you, Diane. Gracias a Guillermina también for setting the stage for this discussion. And de verdad es un gran honor para mí estar participando con 5 mujeres de pueblos indígenas de México y Canadá para inaugurar este Día de los Derechos Humanos y esta serie de mesas redondas de nuestra iniciativa Encuentros Indígenas. No cabe duda de que la reconciliación es un largo camino en el que estamos comprometidos juntos. Del lado canadiense, tuvimos una Comisión de la Verdad y de la Reconciliación en mi país que publicó 94 llamadas a la acción destinadas a reparar el legado de las escuelas residenciales y así avanzar en el proceso de reconciliación en Canadá. Pero es claro que todavía quedan muchos pasos para avanzar en el proceso de reconciliación con nuestros pueblos originarios.
el respeto de sus derechos, su prosperidad y el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas. Sobre todo cuando esta pandemia ha profundizado las disparidades sociales, sanitarias y económicas. Canadá está comprometido en abordar estas desigualdades y por esto la reconciliación con los pueblos indígenas es prioridad número 1 de nuestro primer ministro. Y el intercambio de mejores prácticas con amigos y socios clave, como México, un país con su propia identidad indígena profunda, enriquecerá este proceso, yo creo, en ambos países. Las problemáticas que afectan a los pueblos indígenas en Canadá y México, y particularmente a las mujeres, han sido temas sobresalientes en nuestros últimos intercambios bilaterales. Durante la última visita, la primera visita a México de nuestra nueva canciller, nuestra nueva ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, ella se reunió con 3 mujeres indígenas líderes para escuchar los retos que enfrentan y qué podemos hacer en ambos países para abordarlos. Recientemente, el primer ministro Trudeau y el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvieron una reunión en Washington en el marco de la reunión de los líderes de América del Norte, y ambos líderes acordaron que una prioridad bilateral será la reconciliación con los pueblos indígenas. En una perspectiva de reconciliación, estas mesas redondas son precisamente para escuchar las perspectivas de expertas y expertos indígenas de Canadá y México sobre estos temas. L'ambassade, voy a hablar un poquito en francés, l'ambassade est fière de contribuer à cet effort en donnant suite aux activités que nous avons amorcées plus tôt cet automne à Oaxaca avec les rencontres autochtones. Cette nouvelle série de tables rondes que nous amorçons aujourd'hui porte sur des thèmes politiques et sociaux importants pour les Premières Nations du Canada et du Mexique. Il est en effet fondamental d'aborder la question de la participation des femmes autochtones à la prise de décision. Et la pleine participation des femmes au leadership et à la prise de décision est un élément essentiel des sociétés démocratiques, inclusives et durables. When women and girls have a voice in political decision-making, the evidence is clear. Better outcomes for everyone, more prosperous and more equal societies. Canada is committed to advancing reconciliation with Indigenous peoples based on an affirmation of rights, respect, cooperation, and partnership. And that means addressing systematic inequalities faced by Indigenous people. It also means reflecting on the past and ensuring injustices have been acknowledged and addressed. Before concluding, I would like to thank all the generations of people who have been stewards of the lands that we stand on. I thank you. Gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias, embajador Clark. Quiero mencionar que les compartiremos las biografías completas de la moderadora y las panelistas en el chat. Y ahora quisiera presentar a Diane Redsky, quien moderará esta mesa redonda. Diane es la directora ejecutiva del Centro Mamawi Wichi Itata de Winnipeg, Canadá. Mamawi, traducido del Ojibwe, significa todos trabajamos juntos para ayudarnos. Adelante, Diane, el micrófono es tuyo. Thank you so much, Adriana, and it's a pleasure to be here today, and it's a real honor to moderate this part of the session, and so I'm going to get right to it, but first I want to just share a little quick reality check for certainly our sisters here and all of our people here in Canada. I come from a city, Winnipeg, Manitoba, which is in the center of our country. And on Monday, it was minus 33 degrees Celsius. However, today it is only minus 14 degrees Celsius. And so I know our sisters and relatives that are in Mexico, your weather is the opposite, but on the plus side. And so there are some times in Winnipeg where
we're colder in Winnipeg than it is in Mars, the planet Mars. And so that's just to give some perspective. So I do appreciate everybody being here today. So how this will work today is we have 4 powerful sisters from Canada and Mexico who have so generously agreed to share their knowledge and experience with all of us. We have 3 guided questions for each panelist, which we will begin with the first question that each panelist will answer. And then we will do the same for question 2 and then do the same for question 3. The guiding question will be read and will be put in the chat if you're interested in reading it in both or in 3 languages, I believe, English, Spanish, and French. I will briefly introduce each panelist and we will put their full biographies also in the chat. Each panelist will answer each question in 5 minutes, and they have kindly asked that I let them know when they have 1 minute remaining for each of the questions. There will also be a Q&A with after the 3 guided questions, and we will open up the chat for everyone around the midpoint of the 3rd question. And I see, but it's already open. So we ask that when you put your question in the chat that you do 2 things. 1, you direct your question to a specific panelist. And 2, please put your email address with your question. So if you'd like your question answered following today's session. We are offering this because we most likely will not be able to get through all of the questions today, and we're happy to follow up with those who would like follow up on their questions. There is a team monitoring the questions, and our sister Lucy will be reading the questions in the language the question was asked. And just remind people that your translation for today's session is available and it's working, at least on my part. So to start the question, so question 1 is, from your experience, what are some of the main challenges limiting the participation of Indigenous women and young Indigenous women in decision-making processes in the social and political spheres? So our first panelist answering this question is Guillermina Juarez Leiva, and she is a Zapotec woman from the northern Syria of Oaxaca. My apologies. She is the founding member and Center for the Studies of Community Strengthening, Mano Voleta. And so to speak first is, I'll pass it over to her now. Muchas gracias, Diane. Pues bueno, decirles que mi corazón la verdad está muy contento por estar aquí, está alegre. Saludarles desde Oaxaca, esta ciudad que llamamos Ciudad de la Resistencia, y encontrarnos en este espacio tan poderoso, ¿no? Hace un rato decíamos, agradecemos a nuestras ancestras, y pues hoy yo soy la voz de muchas de mis hermanas. Tengo ese honor, pero también esa responsabilidad de ser portavoz de todo lo que han dicho tanto nuestras compañeras de Mano Vuelta como las participantes, jóvenes, mujeres indígenas y afromexicanas, que están participando en este fortalecimiento a la participación política en el proyecto Camino a la Gobernanza en la Costa Chica de Oaxaca y que apoya el Fondo Canadá. Desde nuestra experiencia, lo que hemos escuchado y retomado de estos diálogos es principalmente, en primer lugar, el racismo y el clasismo hacia los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos en México. Se sigue pensando socialmente que se trata de comunidades rezagadas, que somos poco conocedoras, analfabetas, ¿no? Que nuestro lugar es servir, limpiar, ¿no? Nos han asignado esos lugares en donde una mujer o una joven indígena no es la que toma las decisiones, y es así que hemos tenido casos de diputadas indígenas que les han negado el acceso a los baños públicos en el Congreso o les han discriminado en las aerolíneas.
Otro punto importante es que no se resuelven las necesidades básicas como el sustento, ¿no? Como la economía. Históricamente hemos estado en situación de desventaja social y el buscar el sustento diario lleva como consecuencia esta precarización de la vida, el abandono escolar, y que lleva a las más jóvenes a buscar o salir muchas veces de nuestras comunidades para seguir estudiando, para trabajar al mismo tiempo o en su caso mantener a las familias o asumir roles de cuidado a temprana edad, y esto se acentúa mucho más en las mujeres indígenas, en las más jóvenes o en las adultas mayores. También algo que observamos y reflexionamos juntas en estos espacios es que no se ha hecho cotidiano que las niñas y las jóvenes o las mujeres ocupemos desde edades tempranas los espacios públicos en nuestra comunidad, empezando porque en la cancha en donde se hacen deportes, a veces se restringe hacia los varones, hacia los hombres, y qué decir entonces de estos espacios públicos en donde en muchas ocasiones no nos ven y mucho menos cuando somos niñas o cuando somos jóvenes. Otro tema importante es que los trabajos de cuidados y trabajos del hogar no se distribuyen equitativamente, se siguen perpetuando los roles de género y se piensa que las niñas y las jóvenes deben habitar el espacio privado. Otro tema importante que hemos observado es que ocupar cargos de representación es muy difícil cuando se vive en contextos de migración. En mi caso, yo muy joven tuve que emigrar de mi comunidad de origen por todos los procesos de escolarización, de racismo, ¿no? Generaciones atrás, mis abuelas dejaron de hablar su lengua, ya no nos enseñaron la lengua porque había castigos en las escuelas. Y cuando salimos o cuando yo salgo de mi comunidad, es complejo regresar, ¿no? Porque estás fuera de tu pueblo o fuera de tu comunidad de origen, y participar políticamente es complejo. Y también en el lugar donde vivo o si migré a la ciudad o algún otro espacio, es difícil o no se ejerce porque también se piensa o se anhela que en algún momento regresaré a mi comunidad de origen o al ombligo, como decimos acá nosotras. Otro tema importante es que los There's hombres, just 1 minute remaining. gracias, los Rich. hombres no consideran la participación de las jóvenes como un tema prioritario, y en los espacios mixtos, pues aunque se habla de los derechos de los pueblos indígenas, no se reconoce, y quienes negocian son ellos, no las compañeras. Por otra parte, para las más jóvenes, pues existe mucho adultocentrismo. Se piensa que las jóvenes no tenemos la capacidad, que no es nuestro lugar, o se duda de nuestra integridad moral. Otro tema importantísimo que quiero resaltar es la violencia política. Este es un problema grave en México. Hemos sido menospreciadas, acosadas, difamadas, humilladas públicamente, amenazadas e incluso asesinadas. Enfrentamos esta discriminación y racismo, y por lo tanto, pues hace falta generar en el país medidas a través del Poder Ejecutivo estatal, federal y municipal para implementar las medidas afirmativas por condición étnica, ¿no? Ya que se han dado situaciones de simulación, ¿no? En estas cuotas afirmativas por participación a través de los partidos políticos. Y hasta aquí dejaría en este momento mi intervención. Gracias. Thank you so much, Yasmina, for your presentation. Next is Francine Joe. And Francine is a member of the Niklakapmum Nation. And she currently is the partnership manager for the National Association of Friendship Centers. Francine, over to you. White, bonjour, buenos dias, and thank you for inviting the National Association of Friendship Centers to this discussion. I would have to say that one of the biggest issues in Canada that we find affecting Indigenous women coming to the table is the colonial system of inviting the three distinct groups. So those who represent the First Nations, which is the Assembly of First Nations, the Métis group, Métis National Council, and the Inuit Tenaparit Kanatami. There is very limited space at this table to include the urban Indigenous voice, which in our case in Canada, we have well over 100
friendship centers, which are targeted towards offering over 1,300 programs to well over 1 million urban Indigenous people who have left their homelands, who have left their reserves, and they require the supports that they would normally receive if they were at home with their families. But for a number of reasons, as was probably, well, it was mentioned by my sister from Mexico, is we leave our communities for various reasons, education, for work, or sometimes the violence that's taking place in our homes that requires us, instead of the person being violent towards us, being dealt with, we as Indigenous women have to leave, and we need to provide those resources to those women. And friendship centers who offer these resources are only being funded on a yearly or maybe 3-year process. So the second area I want to focus on is the funding. We don't get the regular funding that our non-Indigenous programs would get, and we're always trying to fill forms out, applying for funding dollars, and that takes away from, I believe, the programs that we should be offering to our Indigenous women and girls. But we have to also include services that are proactive towards our Indigenous men and towards our Indigenous boys, and are inclusive, and return to the cultures that we have not wanted to leave behind, but we need to bring with us. And then we need to retain these cultures so that we can move forward in a more holistic manner. And I feel that what has happened is, in Canada, we are faced with a colonial system, that it's the colonial system, the government, that has determined who is Indigenous and how much money they will get, rather than our own communities that would provide the types of programming that are unique and necessary within each community. I'm coming to you from the Tk'emlúps to Secwepemc territory, which recently we found 215 children's graves from the residential schools. And this area is much, much different than from the area I also reside in, which is Algonquin territory in central Canada. So we need to understand that in a country as large as Canada, each community has its own unique needs, and each community requires sustainable funding to provide the programs that are going to be most beneficial to the women, to the girls, but also to the men and boys when we're dealing with violence. And I think I'm ahead of my time, but I'm going to pass the rest of the time to the next speaker. Cookstrom, thank you. Gracias. Thank you, Francine. Next to answer question 1 is Zaniva Perez Gutierrez. To go next. Thank you. Pues agradecerles mucho también. Muy buenos días a todas las personas que están acompañando esta conversación. Creo que es un momento de repasar la memoria, ¿no? De sentir también las historias de dolor y resistencia. Creo que este ejercicio que han abierto desde la embajada es muy valioso, y soñamos que en México se haga también este ejercicio, porque no solo se trata de cambiar las leyes, sino de dar los diálogos pertinentes. Entonces creo que es un buen comienzo, y de verdad cuando me dijeron de la Embajada de Canadá, recordaba esta memoria que acaba de decir Francine, ¿no? De estas tumbas, pues como sin identidad que se encuentran, ¿no? ¿Qué pasó con el trato que se le dio pues a las personas indígenas que tal vez no les consideraron personas, o que no les consideraron que podían aportar algo a su país en un futuro, ¿no? Y creo que no solo sucede en ese territorio, sucede en todos los que compartimos este continente y tal vez el mundo, ¿no? Esa es la manera en que nos han mirado, y quienes estamos en este activismo estamos tratando de decir que no, nunca más eso, ¿no? Nunca más el olvido, nunca más que nos dejen sin memoria. Sin embargo, como que la sociedad en la que se está, se siguen pues valorando ciertas identidades o ciertos cuerpos o ciertas personas con valor y otras sin valor. Y creo que en este sentido, el diálogo que nos convoca, pues tomando como pretexto, digamos, la participación de las mujeres, pues tiene todo que ver, ¿no? No solo es ver ese derecho de manera aislada, sino es ver si estas personas tienen territorios donde recrear su vida, ¿no? Si no hay megaproyectos que les han despojado, que les han invadido, que les han negado su ciudadanía,
de dónde vienen esos financiamientos, ¿no? Creo que es importante pues revisar desde ahí, si tenemos un lugar donde vivir, podremos hacer ciudadanía y podremos pues ejercer los otros derechos que pudiéramos tener a la casa, a la salud, a la educación. Y una vez cumpliendo eso, pues ahora sí pelear por el derecho a la participación política, ¿no? Creo que así hay que verlo de una manera más integral y no solo quedarnos con prejuicios. No sé, por ejemplo, que a veces se repite, los indígenas son violentos y no dejan que participen las mujeres y se acabó, ¿no? Cómo justo hacer el llamado a reconocer como desde las instituciones o desde las políticas que se han establecido, han generado reglas desiguales, quién sí puede participar y quién no, quién tiene dinero, quién vive en la ciudad, quién pudo estudiar, quién tiene una familia con ciertos apellidos que sí puede entrar. Y otra cosa es que creo que a los pueblos, si se les permite participar, que lo hagan ahí en su comunidad y que no se metan a las decisiones institucionales, ¿no? Más desde los gobiernos de las instancias públicas. Entonces, todo eso hay que revisar, ¿no? Es importante, por supuesto, que se generen pues estos incentivos o programas que apoyen a la, pues tal vez mayor capacitación, mayor formación para mujeres que se animen a participar, pero creo que hay antes muchas condicionantes, la situación económica, seguridad o inseguridad, no sé cómo llamarle. En México, pues la delincuencia ha aumentado muchísimo y pues como que si una toma valor y dice quiero participar políticamente, te tienes que confrontar, como ya lo dijeron, con una sociedad racista, clasista, pero además que los pactos o los acuerdos como que van con amenazas, o sea, no hay todavía una negociación limpia y honesta que uno pueda decir, decido entrar y sé que solo va por mi capacidad y por lo genuino del apoyo que pueda conseguir, sino es si uno incomoda a la clase que está gobernando o que tiene este coto de poder en la región, difícilmente uno puede avanzar hacia el otro nivel. Entonces, pues agradecer el espacio de abrir este There's diálogo. 1 minute remaining. Gracias. Sí, y la posibilidad pues de verlo de manera más integral para que no caigamos en esto de que la responsabilidad solo es de las mujeres o la responsabilidad es solo de sus pueblos, sino es de las instituciones, de las megaempresas que están determinando la lógica de entendimiento entre los países, entre las regiones, y creo que ahí lo dejaría. Muchas gracias. Thank you. And I'd like to apologize. I didn't missed your introduction, Zeneva. I was so worried about pronouncing your name. I was like happy it was over. So I apologize. So Zeneva, for the rest of the audience, is Ayuk is an Ayuk woman from Piahutelepec, Ogaka, and she is the coordinator of the Indigenous Women's Program at Simone de Beauvoir Leadership Institute. So my apologies again for not introducing you. Next is Hilda Anderson Perez, right here from Winnipeg, Manitoba, Canada. And Hilda is a member of the Nisisawasik, you can fix it, Hilda, I'm sorry, Nation. And she is the program manager for the Manitoba Keewatanawi Ogemakenak Missing and Murdered Indigenous Women and Girls Liaison Unit. Over to you, Hilda. Thank you. So I'll just restate that I'm from the Nisitziwasik Cree Nation, and I'm actually the director of the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls Liaison Unit. And I'm truly honored to be here with my amazing sisters from Mexico and Canada, and for my amazing sisters who are watching. And I'm also proud to be an Indigenous woman claiming my space. So thank you so much. And thank you to Diane for moderating. I know I only have 5 minutes, but I have so much to say, so I'm going to try to really focus on the question. So I would say, you know, some of the main challenges limiting the participation of Indigenous women and young Indigenous women in decision-making processes
is the impacts of colonization. When settlers arrived here, they had the Victorian belief that a woman's place was in the home and not in the political field, nor had power to make decisions on behalf of families, nations, and communities. They were seen as property. They brought with them a foreign patriarchal European value system. So we are now in 2021, and as Indigenous women and girls in Canada, we are still feeling the impacts of the colonization from many, many years ago. So, but we are also rising in Canada and reclaiming our power and place. And some of the other challenges we see is that many systems operate from a colonial lens and they need to decolonize. They don't understand the challenges and barriers that we face as Indigenous women and girls in this country, and they don't provide adequate supports and resourcing that we need and that are valuable to us and that are Indigenous led. They come from a very colonial lens, and it's not meaningful for us, and we are not connected to these programs and systems. Therefore, it makes it very difficult to feel that you're part of something when it's not a respectful process. We also have to confront institutionalized racism and the impact on the safety and security and mental wellness of Indigenous women currently and historically in Western halls of power and privilege. This past year, Senator Mary Jane McCollum experienced great disrespect. An eagle feather is very sacred and honorable to us as Indigenous people in this country, and she was using the feather to stand in her power and her truth-telling, and she was criticized by the opposition party for using this sacred item in a Western hall of power. As well, in addition to this, the young Inuk federal leader, her treatment was bordering on harassment when she went into Parliament to carry out her leadership responsibilities. There must be consequences without which if there are no consequences or accountability mechanisms within political institutions, it will deter Indigenous women and girls from participating. Further to that, we also look at the social determinants of health. They play a key role in how we participate in social and political spheres. If we don't have access to clean drinking water or running water, healthcare, safe housing, safe roads, there's many, many other things when we look at determinants of health, but given the time, I think this is needed to help empower and reclaim traditional roles and confidence to participate in decision making or politics. Further to this, we also see an imbalance of power and resources when it comes to the participation of Indigenous women and girls in mainstream politics or even accessing different social services and supports. It's often not equal for us. It's like we're often looked at as this is enough for you, but really it's not enough for us and it's not led by us. So Canada has a lot of work to do in addressing providing equality and equity to Indigenous women and girls in Canada for us to be meaningful participants in social and political spheres as well. In addition to this, we don't have the same educational opportunities in the Western world within our Indigenous communities. There has to be opportunities for strong Indigenous-led curricula or access to schools to build capacity and skills to participate. 1 minute left. Yeah, to participate and have the confidence. Further to this, Indigenous women and girls experience violence and go missing and are dying at alarming rates in Canada. So we need to ensure that if we're going to participate in social and political spheres, that we're safe and that we are respected and that we're honored. And I feel that, you know, there's so much more I could say, but given the time frame, I just feel that I'm truly honored to be here. And hopefully collectively we can all come up with solutions and create a better tomorrow for Indigenous women and girls in Canada. So thank you very much. Thank you, Hilda. So the question number 2 is, how has your community organization or you as an individual addressed these challenges?
Please provide concrete examples based on your own experience or the experience of your community. And we have changed the order. So to answer first is back to Hilda. Thank you so much, Diane. I really like to come from a solutions-focused approach when we're talking about how we address challenges. First of all, as an Indigenous woman, I'm standing in my power and using my voice and reclaiming my identity, language, and culture. So I feel this is really significant in how to address many of these barriers and not to be afraid of systems and to challenge them and hold them accountable. But some of the things that I have done in my role to address some of the challenges that we face is we offer services and supports that are Indigenous-led, rooted in our own ways of being and knowing, and ensuring that Indigenous women and girls are at the center of the work that we do and are guiding the work that we do. And we also do mentorship on. We have many amazing, strong women in Canada, and we provide mentorship opportunities, whether it be coming in our program through a mentorship role or even doing mentorship and teaching Indigenous women and girls how to stand in their power and utilize their voices as well. We also have had the opportunity to sit at different tables. Like there's a shift happening in Canada and there's some really good things happening, and to be sitting at tables as decision makers and to have our voices included and to really focus on opportunities to provide supports and resources from an Indigenous lens is very impactful. And we see that shift starting to happen in Canada as well. We also offer educational opportunities to our partners on how they could change the way that they do things and to be more conformative and adaptable and to really create that space for Indigenous women and girls to lead the processes that they're going to be impacted by. And we also, look at how we can educate from a very young age. How do we create balance and power from a very, very young age? So we're looking at opportunities through our program on how we include Indigenous girls from a very young age in decision-making power and learning about what boundaries are and holding their own power, reclaiming who they are, their culture, their identity, and their language. Because I feel if we're able to do this from a young age, we're going to really stand in our power, not be impacted by colonial systems, and to really, continue to go forward and build those future generations of leaders. And we also need to ensure that we've seen a lot, like with different types of government funding shifting as well, that are providing the autonomy for us to develop things that we see that our communities need or that they have addressed to us that they want to see. So we see a lot of opportunity growing that way as well. But one of the most important things I see that there's a lot of dialogue currently happening in this country about Indigenous data sovereignty, and that's really critical. I feel that this will be a really impactful way to impact the challenges that we face in this country, or that addresses those challenges. Because when we look at Indigenous data sovereignty, it will, if we're able to be provided resources to fund the infrastructure and to feed that data from our Indigenous lenses, is going to really significantly highlight what our realities are. And this will really be instrumental in how programs and services and opportunities are developed in Canada. So I'm really looking forward to, how this all rolls out and how this dialogue rolls out. And one of the key things, that has happened in Canada as well is our organization was able to be a participant through a party withstanding through the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls, where we were able to share many of the experiences we had, but also coming from a very solutions-focused approach. And this was historical in Canada, where it was really instrumental to share the truth and the power of Indigenous women and girls in this country. So I
really recommend you take the opportunity to Google the National Inquiry into Missing and Murdered Indigenous Women and Girls final report. Thank you, Diane. Thank you, Hilda. And I'd like to draw everybody's attention to the Q&A function that is at the bottom of this screen here. There is a Q&A button and then there's a chat button. So when you have a question, please use the Q&A function rather than the chat, because they're two different they're two different things. So so again, if you please put your questions in the Q&A. So the next presenter, panelist for question number 2 is Zeneva. Ya me metí a leer las preguntas. Saludo a todas las personas de los diferentes estados. Están de Guerrero, de Morelos, de varias partes de México. Sobre la pregunta que nos planteas, creo que voy a contestarlo tal vez desde 3 roles que me tocan. Uno siendo comunera aquí en mi pueblo Tlahuitoltepec, en Oaxaca. Otra siendo pues coordinadora del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, organización feminista con sede en México, y otra por la articulación que pertenezco de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Creo que depende de cada espacio en el que estemos. Utilizaremos pues justo herramientas o estrategias diferentes para tratar de motivar o jalar, ¿no? Pero desde mi comunidad, por ejemplo, el principio que me toca es escuchar. Primero, cómo platican, cómo toman las decisiones, cuáles son las voces que se validan y cuáles son las que se descalifican. Para que a partir de eso mi entrada sea un poco amable, menos violenta y que logre esa pues validación, ¿no? Creo que es diferente ser habitante de una comunidad, aunque vivamos muchos años acá, y que nunca hayamos desempeñado un cargo adentro, porque adentro donde toman las decisiones, pues se entiende desde otras lógicas, se mira desde otro lugar la dinámica del pueblo. Entonces, afortunadamente voy yo para mi 4º cargo en la comunidad, que es gratuita, eso no es pagado. Creo que es la primera diferencia que se puede identificar con lo de afuera, la otra sociedad que no es la de mi pueblo, que afuera sí se hace pagado y se lucha por el puesto y adentro es ya no me den más cargo porque es gratuito y tengo muchos más quehaceres, ¿no? Eso por un lado. Y cuando me toca desempeñarlo, pues tratar de cumplir lo mejor posible para que las personas que sigan puedan ver que se hizo algo, que las mujeres sí pueden y que desde jóvenes también se puede, ¿no? Por el lado de la organización donde estoy, pues tal vez nos toca un poco más el rol de acompañar, identificar dónde están ya las mujeres en los cargos comunitarios. Algunos son por cargos por partidos políticos y otros son porque sus propios pueblos las escogieron. Y con ellas, ¿qué podemos trabajar? ¿No? Creo que aunque uno llegue con una conciencia de género en un cargo, no quiere decir que por eso la agenda que una lleva se va a materializar todo, porque una solita no ejerce el cargo, lo ejercen muchas personas. Entonces, para tomar decisiones, para llegar a consensos, todos los temas son preocupantes y prioritarios. Entonces, para que tenga lugar nuestro tema, hay que buscar aliadas, ¿no? En lo local. Creo que eso es importante. Entonces, y también tener como ese lenguaje asertivo tal vez para que el otro entienda por qué es importante esto que yo estoy diciendo. Y eso no se consigue de la noche a la mañana ni en un curso, se consigue pues ejerciendo ahí el cargo, ¿no? Entonces nuestro acompañamiento va un poco en ese sentido de acercar aliadas, de ayudar en algunos temas que creemos que todavía es pues difícil de entender, y también como hacia el exterior, hacia las otras sociedades que no viven en la comunidad, pues es dar las plataformas para que las mujeres expresen su voz o expresen cuáles son, como en este caso, los obstáculos que están mirando de por qué no avanzan, ¿no? Entonces, más allá de pensar que desde nosotras va a haber la solución, hacerlas partícipe para que se abran los diálogos y se encuentren como las rutas o las posibilidades de salida, de si hay obstáculos, si hay violencia, en fin. Y creo que un elemento muy importante es cómo las compañeras se sienten acompañadas con otras mujeres que están viviendo situaciones similares y que tienen un espacio seguro para poderlo platicar, ¿no? Eso es como la otra cuestión.
Y desde la Asamblea, como esta Articulación Nacional de Mujeres Indígenas, bueno, en México habemos más de 68 pueblos indígenas, o sea, culturas, mundos, cosmovisiones diferentes. Entonces, ¿cómo ponerlas en una bolsa? Pues es complicado, ¿no? Un poco si uno es eso, joven indígena urbano, si una es trabajadora del hogar, si una es de un campo One more agrícola, minute. si uno está pues siendo profesionista con ingresos determinados, entonces nuestras condiciones van a ser diferentes. Pero creo que desde esta articulación lo que hemos hecho es conjuntar agendas y de ahí decir de esto que nos toca decirle a qué autoridad, a qué institución de gobierno y cómo los tiene que resolver, ¿no? Entonces en esa insistencia estamos y creo que mi rol un poco ha sido en estos tres espacios, ¿no? Lo comunitario, lo regional y lo organizacional también. Muchas gracias. Thank you. Next is Francine. Thank you. I wanted to pick up on something that Zaneta had mentioned about the accountability. I feel that in Canada, we have been offered the opportunity after having the national MMIWG initiative and the report. We now have a number of actions that need to take place, and we need to hold accountable not just our communities, but our governments, our police systems, our justice systems, to ensure that these actions don't just sit on some desk or sit on some shelf, as have some other reports in the past, such as the Truth and Reconciliation and the Royal Commission on Aboriginal Peoples reports. I believe that at the National Association of Friendship Centers, what I'm probably most pleased about with our friendship centers, as mentioned, we have well over 100 friendship centers. We are celebrating 50 years of service across Canada. But when you walk into one of our friendship centers, there is no barriers in place. We don't ask your status. We don't ask you to prove your indigeneity. And we do our best to provide you with supports, wraparound supports. So do you need something to help you with addictions, with mental health, with housing, with food, with daycare, with training? Every friendship center is different, but we try to provide as many of these supports as possible. But I think our biggest barrier with our friendship centers is the funding that we get from our provincial, our municipal, and our federal governments, because it is like a wave. The water comes in and out. Sometimes we do really well. Sometimes our friendship centers have to reduce its staff, have to reduce its programs to minimal services, which is a negative effect, obviously, for our Indigenous people. But we need to ensure that we continue to provide such supports in order to have a safe haven in urban centers or in our remote centers, so that people know that wherever they go in Canada, there's an open door where they can find some sort of safety. But it shouldn't be just one open door in the communities. We need to also ally with partners. We need to ally with shelters, with transition houses. We need to provide more safe spaces for our women, for our children, for these women's children. I'm not sure if it's the same in Mexico, but some of our shelters will limit who can actually participate or who can use those shelters. So I've heard of women who have tried to seek help, but if they have a son who's 15 years old, they'll be denied these services, so that the woman and her children end up staying in a violent situation. And we need to address it. It should not be the government. It should not be the colonial system that tells us who we can serve and how we can serve and how long we can serve. We need to take our community back, and we need to provide those services that they demand, that are gaps in our communities. We need to ensure that the police services, the child welfare services, the legal services are also understanding of what our Indigenous community requires. We've had decades and decades of injustices that have affected our communities. And this is, instead of improving the lives of Indigenous people, we continue to feel the injustices. You might have heard a little over a year ago, I think it was about 15 months ago, a woman had gone to a hospital to seek some medical attention, and the nurses
decided that this woman, Joyce Echaquan, was just a drug addicted person who was there to get more narcotics. And she lost her life because of those kind of systemic racism that came from a system that was supposed to be there to help. And after she passed away, there was no justice for the nurses and for the system that was there to help. But the Friendship Center in the community has been helping the children, has been helping the father try to move forward, has been trying to seek 1 justice. minute remaining. And we continue even to this day. Our national organization, which advocates on behalf of the 100+ Friendship Centers, has been able to get funding for 1 more year. But that means that in 10 to 12 months, we will have to continue trying to seek that funding for the other agencies that across Canada have been providing services, sometimes even on a volunteer basis. But without these services, I don't think the women would have the courage to step away from violent situations at homes. So thank you very much. Thank you, Francine. And next is Gigat Mina. Sí, pues bueno, compartirles que desde el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta, pues hemos desde hace ya varios años estado realizando oportunidades o espacios educativos para niñas, particularmente jóvenes y mujeres indígenas, hechos desde nosotras, para nosotras, ¿no? En donde compartimos, dialogamos y reflexionamos sobre diferentes temas que nos atraviesan el cuerpo, ¿no? Como el racismo, el clasismo, hablamos de nuestra identidad, hablamos de nuestra lengua, de cómo revitalizar nuestros saberes, pero también estamos apostándole a esos diálogos intergeneracionales en donde podamos dialogar con otras mujeres indígenas o afromexicanas que han estado en espacios de toma de decisión. A estos espacios les llamamos Foro Niñas y Mujeres que Inspiran, y a partir de estos espacios conocemos las historias de otras mujeres que han tenido vidas o han crecido en contextos que se parecen a los nuestros. Muchas veces en las escuelas nos han educado aprendiendo historias de científicos o de personas relevantes en la historia, pero regularmente son hombres. Y ninguno de ellos se parece a la vida, al contexto, al territorio en donde nos hemos criado. Hemos hablado de nuestro territorio, hemos hablado de cómo la organización comunitaria puede hacer frente también al desplazamiento forzado, ¿no? A la invasión por megaproyectos, y cómo desde jóvenes también pueden poner su voz en el espacio público. Esto ha sido muy interesante porque pues aquí generamos empatía y hablamos acerca de esas violencias, de ese racismo, de esas opresiones que nos han atravesado en toda nuestra historia. Estos diálogos intergeneracionales, pues también los acompañamos de mayoras, de jóvenes profesionistas, regularmente las maestras o las docentes de este espacio formativo, de este diplomado que nosotras estamos implementando, pues son también mujeres indígenas con las que compartimos esa identidad y nos comparten, ¿no? El camino que ellas han abierto, pero también los retos y las áreas de oportunidad, nos comparten sus buenas prácticas también. Para nosotras nos parece fundamental promover estos espacios desde la ternura como un arma de resistencia para acompañarnos con calidez de manera horizontal y desde la dignidad. Estas mujeres, estas maestras expertas, ¿no? Hablan de toda su experiencia en este caminar. Y también en estos espacios vamos reconociendo que la participación política va más allá de participar en los partidos políticos, ¿no? Que en Oaxaca particularmente 417 de sus municipios se rigen por sistemas normativos internos indígenas y que este es un buen momento desde la infancia, desde la juventud, de podernos organizar y también de irnos autogestionando. También otra cosa que ha sido como muy interesante, ¿no? Es podernos acuerpar o acompañar desde esta vivencia emocional, escucharnos en nuestras vivencias, hacemos círculos de reflexión emocional
para hablar de las violencias que nos atraviesan día a día, de las frustraciones y poder fortalecer nuestras habilidades para la vida desde la infancia. Ese ha sido un eje muy central y muy particular de nuestro trabajo, la autonomía emocional y también la autonomía económica, ¿no? Ha sido realmente relevante estos diálogos intergeneracionales para también involucrar a autoridades locales, estatales, nacionales, ¿no? Particularmente en este diplomado se involucraron tanto instituciones gubernamentales, electorales, a nivel estatal como a nivel nacional, y eso ha sido para nosotras una experiencia muy relevante. Entonces, bueno, creo que eso de nuestra 1 parte. minute remaining. Y como colectiva, como compañeras, pues le apostamos a eso, a la posibilidad de seguir generando, propiciando estos espacios de nosotras, hechos desde nosotras para nosotras mismas. Y bueno, hasta aquí podría cerrar mi intervención. Muchas gracias. Thank you. And I don't know about everybody else. I have goosebumps through this whole so far. And I could be here all day with our sisters here. And so we're on question 3, and we have half an hour left in our time together. And I wish it was longer. So the third question is, what are the best practices or pathways to encourage the participation of Indigenous girls and women and young women in decision-making processes? For example, you can mention an event, an initiative, or decision-making that has generated an enduring improvement for the involvement of Indigenous women in decision-making processes. And so beginning, the first panelist for this question is Higet Mina. Back to you. Gracias. Pues en esta misma secuencia que estaba platicando, realmente una buena práctica ha sido estos diálogos intergeneracionales, generar estos espacios, ¿no? Para conocer realidades, retos, ¿no? Buenas prácticas que se han hecho en nuestra comunidad, cómo nos estamos organizando, en qué espacios participamos las mujeres o las niñas, en cuáles no y en cuáles nos gustaría participar. Partimos de ahí, desde estos saberes, desde estas reflexiones participativas, pero también le estamos apostando a un proceso comunitario más integral, en donde se puedan involucrar también las autoridades locales, quienes han estado muy activas en poder promover la participación de las niñas. Nos parece muy importante también generar redes de apoyo y alianzas con otras mujeres que ya han caminado en la participación política a nivel local, estatal, nacional e internacional, y por eso pues celebramos mucho, ¿no? Estos diálogos, estos foros que se han dado, y ojalá podamos seguir tejiendo colectivamente para poder recuperar todas estas buenas prácticas, intercambiar saberes. Y bueno, en estos espacios ha sido muy relevante como el brindar, por ejemplo, promover oportunidades de formación o educativas que cuenten con avales institucionales de universidades educativas o de algunas instituciones electorales, tanto a nivel estatal como nacional. Eso da un soporte para las niñas o las jóvenes que están en estos procesos cada vez más de participar más en su comunidad y promueven la seguridad y el fortalecimiento de las más jóvenes. ¿Por qué le apostamos a esto? Porque en muchas ocasiones nos han compartido que les dicen que no son capaces, a pesar de que demostramos ser capaces, que tenemos escolaridad, se nos cuestiona mucho más por ser mujeres indígenas o más aún por ser jóvenes, ¿no? Tú no sabes, ¿qué vas a saber? Y en ese sentido, nos parece que brindar estos avales institucionales, aunque tú te hayas tenido que abandonar la escuela por alguna cuestión de violencia, de desplazamiento, de falta de economía, esto te da la posibilidad de tener un poco de más seguridad y poder fortalecerte con esta red de apoyo de otras compañeras o otras niñas jóvenes que estamos viviendo situaciones similares.
Nos parece también una gran práctica poder revitalizar y recuperar nuestros saberes ancestrales, la lengua y la espiritualidad en estos espacios. Y sobre todo, algo que nos ha funcionado mucho como colectiva es recuperar el arte como un medio para la incidencia social, a través del teatro, la gráfica, la fotografía, el cine, la narrativa, la poesía. Hemos acompañado durante varios años procesos comunitarios con niñas y jóvenes indígenas y afromexicanas, porque da la posibilidad de colocar en el espacio público nuestras demandas y también poder reflexionar sobre esta asignación de roles, que las niñas cada vez más tenemos que estar en los espacios públicos y que desde edades tempranas se haga más común que estemos ahí ocupando los espacios públicos. Es por eso muy importante que se pueda seguir apoyando a estas pequeñas colectivas, organizaciones o iniciativas locales que contamos con el reconocimiento comunitario, con esta perspectiva intercultural y que también estamos tratando de promover esta autonomía emocional y económica en estas edades tempranas con las niñas, ¿no? Generar esos mecanismos para que las niñas podamos también ser tomadas en cuenta, o las jóvenes, en el diseño de las políticas públicas y sobre todo también contar con datos desagregados desde nuestras comunidades de qué está pasando con la participación. Entonces, pues eso. También algo que creo que hemos recuperado mucho es ahora escribir. 1 minute Eso es remaining. algo que, muchas gracias, algo que es difícil, ¿no? Para las mujeres indígenas porque no tenemos el tiempo de hacerlo, como si te dedicas luego a la academia y tienes tiempo para hacerlo, pero cuando vas viviendo al día, no hay mucha posibilidad de escribir. Entonces ahora también escribir nuestras memorias, estas experiencias, es algo que estamos haciendo y pues muy agradecidas con Fondo Canadá por apoyarnos en este momento. Cierro mi participación, gracias. Thank you, Gigit Nina. And next to speak is Hilda. Thank you so much, Diane. I think, when we look at pathways and how we go forward, I think we must decolonize our thinking about power and privilege and shift responsibility that we hold in these positions to everyone in our environment, and to be guided by the 7 sacred teachings, which are respect, love, humility, truth, honesty, wisdom, and courage. And we must demonstrate that we are a good relative. This is what we practice in our service delivery here, like within our organization. We center Indigenous women and girls at the center of our work and provide non-judgmental and culturally safe supports. And we also have to really focus on the path forward with the implementation of the 231 calls for justice from the National Inquiry. And there has to be an accountability system put into place that holds individuals who are responsible for the implementation and acting upon the 231 calls for justice here in Canada. And there has to be mechanisms in place to ensure that impact is felt on the ground, because we often see in governments that there's cookie cutter approaches, that one solution works for everyone, and it doesn't work like that, that we have to honor the various distinctions and their cultural practices and the geographical areas that they're in. And it has to really, like when we look at the implementation of the 231 calls for justice, it has to come from a decolonizing approach. This is a way of doing things differently. It challenges the colonial influence in which we live by making space for Indigenous perspectives that are often cast aside. Where our voices are often silenced, and that has to end in Canada. We have to be respected for the knowledge and the expertise and the lived experience that we carry as Indigenous women and girls in this country. And further to that, we also have to look at any type of policies or even government processes, or even participating in a political process. There has to be, a gender-based and a gender-balanced lens and cultural lens. They should be continuously promoted through all processes and applied, and there has to be accountability mechanisms within the application of those lenses as well. Otherwise, it's going to be very difficult when there's many opportunities on how we go forward. And
many positive impacts that can occur if we really, you know, come from a decolonizing lens and approach in doing this work. But also ensuring that there's mechanisms in place to have the voices of Indigenous women and girls at tables. And we saw a successful model that I recently had the honor of participating in Canada, where the federal government established the National Family and Survivors Circle, which consisted of various distinctions and two-spirited and gender diverse people participating in our circle. And we were given like the opportunity to connect with very senior government officials, including ministers and other service providers, and to influence and guide a lot of, you know, decision making that had occurred throughout the process and is continuing throughout the process. So I see that as a very big step forward in Canada, is having our voices at the table and not to, you know, just feel tokenized, to ensure that your voice matters and that you're part of that decision-making process, and that the outcomes that you're sharing and that, you know, you're carrying forward for others who have been impacted are fully included. Because if we can't do that, then we're taking a huge step backwards. And I look forward, you know, to the continued implementation of the 231 calls for justice. And you know, it was truly an honor to be part of the process of the development of the National Action Plan as an Indigenous woman and as an impacted family member and as a survivor of, you know, gender and race-based violence. So I found that very empowering, and I found it to be a very big step forward in Canada. And I'm hopeful that it continues. Yeah, I'm really hopeful that it continues. And also that, you know, there needs to be long-term sustainable funding for Indigenous women and girls in this country. You know, our safety and our lives should not be dependent upon project funding, because we matter and we deserve to live a good life and to have every opportunity that's afforded to every other Canadian woman or girl in this country. So thank you so much. Thank you, Hilda. And next is Zeneva. Bueno, también como hacer el repaso hacia lo que nos toca como pueblos y luego lo que le toca al gobierno. Creo que como pueblos se ha tratado de sumar, por ejemplo, en mi pueblo, en la región, en varios pueblos indígenas de México se tiene esta práctica que se llama el tequio, ¿no? Todos participamos para abrir un camino, para hacer que el agua corra, en fin, cuidar un bien que nos beneficie a todos. Entonces van desde niños, niñas, adolescentes, quienes sean, quienes quieren dar su tiempo libre, digamos, gratuito, para hacer un bien colectivo. Entonces me parece que esa es una primera manera de participar. Luego, obviamente que existen las asambleas o las estructuras donde se toman decisiones, y hay algunas comunidades donde esto es abierto, que va papá, mamá, hijos, hijas, hijes, quienes quieran. Entonces, por lo menos escuchando, uno como que se va enterando cuál es la problemática que afecta al pueblo, ¿no? Y así, cuando se dan talleres, por ejemplo, con mujeres en específico, y justo porque no hay quien supla este rol de cuidado de la niñez, pues se lo llevan estos, ¿no? Y ahí como que también van aprendiendo un poquito. Hasta ahora siento que esas son algunas posibilidades desde lo comunitario, y bueno, ya desde las organizaciones, pues creo que diferentes maneras de tratar de dar atención. Hay grupos específicos donde sí creo que es básicamente como con los juegos o con las artes, donde se ha tratado de sumar a la niñez. Y después, como en espacios paralelos, donde son espacios para adultos, se generan como espacios para la niñez a la par, y ahí les implementan como ciertas acciones. Y ya con jóvenes y adolescentes creo que va dependiendo un poquito si ellos les toca el beneficio o el privilegio de estudiar o se quedan fuera del ámbito escolar, ¿no? Creo que dentro de las personas que están participando en esta conversación, hay gente de Chiapas que justo está nombrando lo de uniones tempranas y matrimonios a temprana edad, ¿no? ¿Qué sucede con este tipo de realidades, ¿no? Que a veces se ha querido invisibilizar. ¿Qué posibilidades tienen esas personas de poder participar políticamente? Pues es complicado porque no se tiene ni siquiera garantizado el mínimo derecho a
pues a edades tempranas a seguir estudiando, sino que son forzados a matrimonios o a uniones tempranas, que no solo es una responsabilidad de los particulares, de papá y mamá, sino ha sido consecuencia de esta desigualdad estructural, de empobrecimiento, de acorralar, digamos, para que vean como en los matrimonios forzados una posibilidad de salida, ¿no? Entonces creo que son esas realidades diversas que habitan los cuerpos de niñez y juventudes en nuestro país. Por el otro lado, si nos vamos un poco a la atribución que le toca al gobierno mexicano, a las instituciones, había una secretaría que pues trataba de identificar y atender las problemáticas que enfrentan la niñez y la juventud, niños, niñas y adolescentes, y ahora sigue sin cabeza, ¿no? Incluso está la idea de que lo quieren desaparecer y llevarlo a otra institución que solo da filantropía, ¿no? No pelea derechos ni nada. Entonces, creo que es importante ver hacia esos dos frentes, ¿no? ¿Qué le toca a la comunidad, pero también qué le toca a una institución gubernamental que tiene la obligación de garantizar el diseño, pues, de ciertas políticas públicas para que mejoren las condiciones, en este caso, de niños, niñas y adolescentes? Entonces creo que son pues las realidades a las que nos enfrentamos en México. Hay un instituto de la juventud también que todavía creo que es necesario pues seguir repasando hacia adentro, ¿no? Cuáles podrían ser esas políticas interculturales o por lo menos pluriculturales que atiendan esta diversidad en México, que pongan dentro de su eje de trabajo la reivindicación de la identidad étnica, indígena o afromexicana, que pues va a poder construir ciudadanos con mayor fortaleza, ¿no? Y con mayor convicción de accionar si quiere participar en la vida, sí, si quiere participar en la vida pública, que lo haga desde esta identidad indígena, con estos principios, con esta sabiduría que las colectividades nos han compartido. Entonces creo que hay un gran pendiente, ¿no? En generar y seguir incentivando esos espacios de diálogo y de fortalecer la participación y por lo menos la mínima garantía de derechos para las infancias que tengan el derecho a ir a la escuela, ¿no? Y que tengan el derecho a por lo menos vivir plenamente su niñez, su adolescencia y su juventud. Muchas gracias. Thank you, Zeneva. And next is Francine. Thank you, Diane. I have to concur. I guess when you're the last speaker on a subject there, I have to concur with a lot that my sisters have mentioned. Mademoiselle Juarez had mentioned intergenerational participation, and I fully agree. And I just put the link for a report that the National Association of Friendship Centers had done earlier in the year. I started last year, and this report included the voices of many friendship centers from across the country, and we included youth, we included gender diverse people from different sectors. Of course, we included our elders. So we wanted to make sure that this report was brought to the attention of the government, but also in conjunction, for best practices, we need to be able to know that this report is going to be followed up. And I believe that events such as this is a good way to share best practices. And our report, we would like to come back to this and go back to the friendship centers and find out, have there been some changes? What has each community done? What do you need to continue the sustainability of some of these projects? Is it human resources? Is it financial resources? What is needed that we can do at the National Association in Ottawa to bring to the policy? But more importantly, we need to support our grassroots. And whenever we're looking at funding or whenever we're looking at support from the media or from the government, it seems, as was mentioned, data collection is incredibly important. And recently we have started a data collection department, and it's already overwhelmed. And that data cannot be just for a short piece of time, because you need to see it over the years and how we've been either improving or doing worse. So we need to ensure that we get funding for those types of projects, because as mentioned, that's what shows that we're either doing better or not. That shows why we need more funding. That shows us the gaps that our programs are not being able to meet at our friendship centers.
So I'd like to continue our Friendship Centers collecting data. And I also wanted to mention, again, our best practices in Indigenous communities. It's always really funny in my head, the borders that separate us, because those are not borders that we created, right? These are borders that have been put by our governments. So we need to have these sorts of discussions between Canada Indigenous and Mexican Indigenous and American Indigenous to share the best practices, because it doesn't matter where an Indigenous woman is harmed. We need to make sure that that Indigenous woman can get the services that she needs in order to be safe. So I would like to thank the ambassador for providing us with this medium, this meeting space. But I do hope that we can have a follow-up to this meeting. And of course, I would love to have a meeting where we can meet face to face, because it's in our Indigenous communities, and I'm sure it's similar in the Mexican communities. It's over a cup of tea where these ideas, these collaborations, these relationships are best met. So when we get outside of the government funding, the policing, the justice systems, we do our best when we come together and collaborate. So I just wanted to say thank you to Ambassador Clark for this time, and thank you to Diane. And I hope to have a follow-up with my sisters from Mexico. Cook's Gem, thank you. Gracias. Thank you, Francine. So this now, so I'd like to thank everybody, thank the panelists for your feedback and your input and your guidance and your leadership. I'd like to thank everybody for your questions. We've been monitoring them this entire session. And so I'll pass it over very shortly. But just before that, I'd also like to thank a whole bunch of, I'm aware that there are a number of really special knowledge keepers that are joining us here today. And so I wish to acknowledge our knowledge keepers for joining us and continuing to inspire and support our leadership. So miigwech. And so now we'd like to proceed to the question and answer. So we have been monitoring the questions. Lucy will be identifying the question and which panelists will be speaking. And each panelist will have 3 minutes to answer the question. And again, if there's more that needs to be answered, we will happily follow up with following this meeting through email. And there will be a balance in the questions to ensure that we have English and Spanish questions for the panelists starting right now. So I'll pass it over to Lucy. Merci, Diane. Nous avons reçu des commentaires et des questions sur à la fois le chat et la fonction qui permet de poser des questions. Parmi les commentaires, il y a eu des mentions sur les difficultés pour les communautés locales d'obtenir les fonds, beaucoup en raison de questions de corruption et d'autres en question d'organisation du système. Il y a eu aussi des commentaires sur les manières l'importance de permettre aux femmes d'avoir accès justement à des projets, des recherches, de l'innovation et dans les secteurs des technologies, des secteurs de pointe. On a parlé aussi de défis liés à certaines traditions patriarcales ou à certaines pratiques patriarcales dans les communautés autochtones ici au Mexique. Et en ce qui a trait aux questions, il y en avait une qui était dirigée plus spécifiquement à l'ambassadeur et à Francine et qui touchait justement à savoir comment le Canada et l'ambassade peuvent appuyer les communautés autochtones ici au Mexique. Je vais donc répondre directement à cette question. Nous avons ici au Mexique un programme qui s'appelle le Fonds canadien pour les initiatives locales et chaque année, en mars, nous faisons un appel de projets. Les projets sont des projets de courte durée d'à peu près 1 an.
Et dans le cadre de ce programme, on appuie déjà à chaque année une vingtaine, de 20 à 25 projets, et il y a toujours plusieurs projets qui sont financés et qui portent sur des enjeux autochtones. D'ailleurs, cette année, on travaille notamment avec Guillermina de Mano Vuelta sur un projet. C'est un exemple. Donc, nous vous invitons évidemment à garder l'œil ouvert et à envoyer vos propositions en mars quand on va procéder. Ensuite, la première question, c'est une question en fait qui s'adresse à tous les panélistes. Donc, vous pouvez répondre brièvement, mais comme il y avait plusieurs questions qui portaient sur ce thème, je vais en poser une et elle est en espagnol. Para todas, ¿cómo generar con niños, niñas y jóvenes una reflexión y cambio en los roles de género desde la escuela en el contexto de comunidad indígena? Pues la escuela es parte de la comunidad. I will give the floor to Hilda to start with, and then if you could please, because every one of you will have the opportunity to talk about this one, keep it to about 2 minutes, please. Thank you. Okay, who would like to go first? Francine, I see you have your. Yes, I did. Maybe I jumped the gun there. At the first part, we were asked, the ambassador and myself, what can Canadians do to support, I think it was practices in Mexico. And looking at that, I think it's venues like this where we can share ideas. In the past, I have sat on roundtables that first, Indigenous women didn't have nearly as much time as we've had today to speak. We were always filled with protocols and government people saying their words first. Secondly, we had some follow-up, but I think it's really important for our sisters across Turtle Island to share the best practices. I mean, personally, I'm in awe of the programs that Hilda provides to her communities. And we know that both Canada and Mexico are very big, but Hilda has always kept in mind that it's not what she thinks is best for the community, it's what the community tells her they want and what they need. And she's there as a guide, as a facilitator to work with the community, because the end result that we all want is to provide services that help our sisters who've been harmed. But in doing so, I mean, we cannot do this all volunteer. This takes time, this takes money. We need to ensure we have the proper trauma-informed supports in our counselors and in our elders. We need to ensure that we're not always chasing the dollars. So I think when we go back, or when the ambassador goes back to his boss, the Prime Minister, then he needs to be able to support the work that we've been doing in Canada and how important it is for us to continue those relationships with our Mexican counterparts. I'm going to let it go at that and pass it to the ambassador if he has any more to say. I'm here to listen, but I have to say, Francine, I agree with everything you've said, right? And if the embassy can provide a space and a bridge, right? A space for these discussions and a bridge between the communities in Canada on the one hand and Mexico on the other, then we will have contributed in our very modest way to helping and to sensitizing and to allow and to enable us at the embassy and in the wider community in Canada and Mexico to understand and to learn. So so thank you for what you just said, because I agree with it. Good stretchum, I appreciate that. On the second part of the question, I believe it was what we can do for our children. I feel Canada's been taking steps, albeit slowly, but the attention that was brought
towards the graves of the 250 plus children. And we've gone over 7,000 Indigenous children's graves across Canada. And there's more than likely that will continue. But what we've seen is support from our neighbors, from our coworkers, from our teachers, from our children's teachers who have wanted to reach out and do something to hold their own members of parliament accountable. So we've seen changes in some of our educational systems. And I do feel our young people probably know more about Indigenous history than their parents or their grandparents. And we need to continue supporting the honest history that has affected Canada. And we need to be able to provide our children, with a space where they can ask their questions. And it would be wonderful to have that space where it would be our Indigenous elders could provide the answers to what they've experienced and what they would like to see happen. And I'm just going to end it there. I'm getting a little emotional, but we need to continue working forward. Thank you. Gracias. Thank you very much, Francine. Is there anyone who would like to also comment on how we could better involve young women and children into changing, some problematic aspects of gender biased roles? I have my hand up, but I'm not sure. Yes, go ahead, please. Okay. So I think it's really important that we involve gender roles from a very young age in our Indigenous communities and creating those safe circles of support where there's that balance and honoring the distinct roles, the matriarchal roles, and having our grandmothers present and also various elders to be teachers and guides on how, we reclaim our identity, our language, and our culture. And bringing everyone to the circle and, really honoring that center fire, home fires within our communities and igniting the spirits and honoring the spirits of those children from a very young age. I think that's really critical. And when we look at currently the impacts to Indigenous women and girls in Canada and how boys, are part of the solution as well, and reclaiming those warrior roles from a very young age for boys as well, and anchoring everything that we do to the land, because the land is our anchor to our culture and our history and our language, and basically everything, that sustains us, whether, it's the water, the food we get from the land, everything like that. And really we're teaching a lot about honoring each other and respecting each other and just supporting, even if there's gender diversity, creating those spaces within the circle as well. It's coming into the circle as well and honoring whether a child is two-spirited and gender diverse, that we have that balance as well to create all the safe spaces to recognize that everyone has distinct roles, and to respect those roles and to be supportive in any way that we can, whether it be and we also have to look at other systems within our First Nations communities or Indigenous communities on how they impact children and their gender from a very young age, and ensure that we are inclusive and we are supported, whether it be within the educational institutions, whether it be in the healthcare systems, whether it be in economic opportunities. There's many other systems, that we're involved in, but just to ensure that there's that nurturing, that love, and commitment is really big, that we are committed to being inclusive of children and their gender roles in our communities and honoring that and nurturing that. Well, thank you. Thank you very much, Hilda. I see that. You're on mute, Lucy. I'm sorry. Thank you very much, Hilda. Puedo ver que Zenaida y Guillermina tienen comentarios también. Voy a empezar con Zenaida, por favor. Gracias. Sí, creo que reconocer también, bueno, en México se ha tratado de poner dos modelos educativos. La federal, que es como contenido de lo que oficialmente se dice, y la educación indígena, que va justo como
tratado de focalizar hacia los contextos donde mayormente habitan personas indígenas. La realidad es que en el contenido falta afinar muchísimo justo esto que decía Hilda, cómo recuperar la memoria y la historia contada desde en este caso, los pueblos indígenas, ¿no? Cómo se quiere narrar, cuáles son las historias valiosas que quieren recuperar y cómo se va a poder reflejar, ¿no? Y creo que es importante dentro de nuestra reivindicación saber justo esto, ¿no? Cómo era la relación entre mujeres, hombres o la diversidad sexual desde antes de que hubiera este entronque, ¿no? Y cómo era la relación con el entorno. Algo de esa sabiduría pues positiva de buscar la armonía, o sea, cómo se respetan los recursos, los medios naturales como el aire, el agua, los árboles, ¿no? Pero como lo insistí hace ratito, también pues los grandes proyectos que son, pues no sé, movidos por intereses transnacionales, están quitándonos ese derecho de habitar nuestro territorio de origen, entonces eliminan nuestros sitios sagrados, nuestros lugares de petición, de adoración, y creo que eso es lo que hay que justo mirar, poner la alerta ahí, que no solo se va a resolver con un salón de clases, sino necesita estar bien el entorno para que pueda funcionar. Y entonces sí, digamos, esta es nuestra historia, esta es nuestra memoria, nos sentimos orgullosos de ella y desde ahí nos reivindicamos. Entonces eso sería mi agregado. Muchas gracias, Zenaida. Guillermina, por favor. Sí, pues realmente creo que algo que reafirmo tiene que ver con esta recuperación y revitalización de nuestros saberes ancestrales, reconocer a nuestras abuelas, a nuestras ancestras como mujeres de fuerza, mujeres de poder, reconocer que ya tenían mucho saber de cómo curarnos, cómo curar el alma, recuperar nuestra lengua, nuestra identidad, ¿no? Promover con niñas y niños a través de estos ejercicios que nosotras hemos hecho a través del arte, recuperamos esta identidad, ¿no? A través de murales, a través del teatro. El teatro ha sido mágico en estos espacios, ¿no? Realmente poner sobre la escena, jugar otros roles, ensayarse en otro lugar. Y también, ¿por qué no ensayarnos en esos lugares donde estamos tomando la voz en el espacio público? Eso ha sido realmente maravilloso, ha sido muy rico verlo en las niñas, en las jóvenes, en tanto jóvenes indígenas, afromexicanas, apropiándose de los espacios públicos, y me parece que eso es sumamente rico. Hemos hablado con las autoridades locales también se están involucrando para abrir foros de diálogo intergeneracional con las más jóvenes, con las más niñas. Eso creo que son elementos muy básicos, hacernos cada vez más visibles y que sea más cotidiano que desde niñas estemos habitando los espacios públicos, para que después no sorprenda a un país como México que una candidata indígena como Marichuy, que se postuló en las elecciones pasadas, pues hubiera sido tan señalada, tan criticada, ¿no? Tan racializada, y que sea cada vez más común que también es nuestro derecho habitar esos espacios, porque ya estamos habitando las ciudades, las universidades, habitamos todos los espacios y también el de toma de decisiones. Hasta aquí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Guillermina. I see that unfortunately, we are very close to the end of the activity. If you agree, I would open the floor for one last question, and then after that we will be closing. But as Diane mentioned previously, we'll be looking into the questions that haven't been responded, and if you have provided your email, we'll be sending responses by email a little bit later on. So I will go with another question which was asked in English. What is the best way or method for to work from the communities without being attacked or for defending women's or motivating them to get out of their roles? Basically, is how to prevent human rights defenders, women, to be attacked or victim of crimes.
Who would like to start? I guess like, oh, go ahead, Hilda. Thanks. I think, you know, as Indigenous women who, you know, in our different roles and stuff, that we have to have mechanisms within our communities to protect us as well, because we see like a lot of failures within systems that are supposed to protect us even within our own nations. And it can be quite challenging when you're like a very strong voice and a very strong advocate. But also we can also maybe, you know, use education. I don't mean necessarily in a Western institution, but educating communities and its members on the importance of the work that we're trying to do, and to see the bigger picture of the impact that it's going to create if we are supported and we address the impacts of colonization within our communities by being leaders and holding individuals to account. But we also, in conjunction with that, there has to be opportunities for healing, you know, healing that trauma, because often a lot of the violence is triggered by that trauma, but also addressing the poverty, like it's multi-layered. So we have to kind of really look at it from a broad lens and ensure that there is mechanisms and there is accountability for any type of violence that we may experience in our roles, and, you know, to deal with it in a very expedient manner, because our lives are at risk if we don't do that. So thank you. Thank you very much, Hilda. Puedo ver que Zenaida tiene un comentario, por favor. Sí, creo que lo primero también es identificar desde dónde vienen esas violencias, o sea, quiénes son los actores que la ejercen. ¿Es el crimen? ¿Es el Estado? ¿Son las otras, otros poderes invisibles? ¿Viene de las empresas o megaempresas o viene de la propia, el contexto comunitario en el que estamos? En México, quienes han agredido mayormente a las y los defensores, por ejemplo, de tierras y territorios, han sido las megaempresas, porque no conviene a sus intereses que más gente sepa, ¿no? Que le están quitando el agua, o que bajo sus tierras hay minerales, o el aire con los proyectos eólicos, en fin, ¿no? Los territorios, por ejemplo, ahí en Wirikuta, ¿no? Sus centros ceremoniales. Entonces creo que hay que ubicar primero desde qué actores vienen esas agresiones, y solo así pues se puede identificar y hacer un frente lo más pues pertinente posible, ¿no? Si es dentro de nuestros propios contextos mucho más cercanos y cortos, como que sí nos permite saber quién está del otro lado, ¿no? Pero hay ya intereses mucho más grandes que va a ser más complicado que nos demos cuenta, ¿no? En el caso de nuestros contextos, de nuestras propias comunidades, creo que ahí lo podemos hacer en nuestro idioma, conociendo a la gente y viendo. Lo primero para ello, creo que sí es importante bajar como un prejuicio, porque a veces lo que sucede es que desde el exterior se piensa que se trae la solución a la comunidad o se lleva a la comunidad y se dice esto y esto y esto es lo que tienes que hacer, como llevando o vendiendo la solución como una receta, y que va a ser el pueblo que históricamente ha sido violentado con sus autoridades tradicionales, va a decir eso no cabe acá, y como una estrategia de defensa se cierra, ¿no? Entonces, a veces por la ignorancia o por los prejuicios, uno dice, ven, no quieren, uno les quiere ayudar y no quieren, ¿no? Como que eso es lo que se repite. Entonces, desde adentro hay que ir identificando quiénes son justo los liderazgos tal vez más morales, más sociales, que podrían servir de puente para que se logre ese entendimiento entre la buena intención o las ganas de ayudar que lleva uno de afuera, identificando a los actores internos y crear ese puente de entendimiento. Pero creo que iría a identificar otros actores más para poder decir, de este lado viene la agresión, y entonces, ¿qué puede uno hacer? ¿Ocultarse o aumentar su visibilidad? Esa es la propuesta que tengo. Muchísimas gracias. Con esta última pregunta vamos a concluir la sesión de preguntas. I will give the floor back to Diane to then pass the mic to the ambassador, and then we will conclude the meeting. Thank you.
Diane, do you want to say a few words before we... I'm sorry, I didn't catch that. It bypassed. So thank you again to everybody. This was an absolute pleasure to moderate this session and to have everybody here listening, learning. And I also do look forward for the opportunity for all of us to gather in our traditional territories in our traditional way. And because that's where the real heart medicine work gets done. And so thank you for the opportunity to be here today. I'll now pass it over, I believe, to either Adriana or the ambassador for closing remarks. We'll go with the ambassador. Please, por favor, ambassador. Merci, Lucy. And un fuerte agradecimiento a nuestra extraordinaria moderadora, muy puntual, con, ¿no? Les queda un minuto y bueno, me encantó, ¿no? Y yo sé por haber presidido muchos paneles de ese tipo, qué difícil es, ¿no? Cortar una intervención apasionada sobre un tema importante. Quisiera también agradecer a nuestras extraordinarias panelistas. Mi papel, el privilegio para nosotros es escuchar, es entender. And I have to say, I found the discussion particularly rich today, incredibly moving. And for me, as a longtime diplomat and public servant, I find these opportunities extraordinary. So I thank my staff who've made this possible. And as I said to Francine earlier in this discussion, the embassy is happy to be a space to provide a bridge. And as well as Francine said, wouldn't it be nice if one day we could do this in person rather than via Zoom? So a sincere and humble thanks to all of you for this learning experience, personally for me and for our staff. And let's hope that we can do this again. And in fact, I think we are going to be doing another event in the series of Encuentros Indígenas on the 17th of February. So thank you very much to all. Muchas gracias, embajador. Con esto vamos a concluir la reunión. Before we conclude, I would like to say thank you to a few people. Je voudrais remercier tout d'abord Diane, comme l'a fait l'ambassadeur. Je voudrais remercier les panélistes, mais je voudrais aussi remercier toutes les organisations de la société civile avec lesquelles on a fait des consultations depuis l'automne pour identifier les thèmes de discussion et puis ce qui serait le plus porteur, avec quoi on devrait commencer, vers où on devrait aller, quel format on devrait prendre. Je voudrais aussi remercier évidemment mes collègues de l'ambassade qui ont rendu la chose possible, une super équipe de femmes fortes et de cœur. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais remercier aussi nos collègues de CIRNAC à Ottawa et de l'INPI ici qui nous ont aussi partagé de l'information fort pertinente. Donc, merci à tous, merci à toutes. J'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre cette belle conversation. La prochaine table ronde sur les enjeux autochtones, comme le mentionne l'ambassadeur, aura lieu le 17 février prochain. Nous en aurons ensuite une autre en mars. Celle du 17 portera sur la mise en œuvre de la déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations unies. Et la suivante en mars portera sur l'accès aux soins de santé ou aux services de santé pour les populations autochtones. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Je vais juste ouvrir le micro une dernière fois à Diane, in case you have anything else to say before we say goodbye to each other. I'm okay. Perhaps Adriana has some closing comments.
Just very quickly, I would like to thank everybody for participating. It has been amazing. So thank you so much. Muchas gracias a Zenaida, a Guillermina, a Diane, a Hilda, a Juancín y a todas y todos los que han hecho posible este evento. Y por supuesto a la audiencia que se conectó para poder estar con nosotros. Muchas gracias. Goodbye, everyone. Thank you very much. Have a great day. Bye. Hasta luego. Au revoir. Merci. Gracias. Muchas Thank gracias. you buen so día. much, everyone. Muchas gracias, Tere y Jeremy. Nos vemos pronto.